En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Gracias, Jesús, por tu mirada compasiva, por tu amor y tus deseos de curar todas nuestras dolencias. Ayúdanos a responder como buenos trabajadores de tu reino para llevarte a muchos más que necesitan ser sanados. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, querida familia Verbunday, los acompaño nuevamente en estas videopautas de oración. Yo soy María Isabel Garro, discípula de los jóvenes de Medellín. Para hoy tenemos el Evangelio de Mateo 9, del 32 al 38. Mateo 9, del 32 al 38. Este Evangelio que nos propone la liturgia de hoy realmente me parece que tiene muchísima riqueza. Primero tenemos que le presentan a Jesús un endemoniado mudo. Él le saca el demonio y el mudo comienza a hablar. Ante este acto la gente se asombra. Y en la oración pues me ayudaba Jesús a comparar esto con la transformación que tiene nuestra vida después de ese encuentro con Él. Cómo Jesús nos rescata de una vida sin Él y nos devuelve el habla, el aliento, el espíritu. Y me recordaba particularmente mi historia, cómo era mi vida antes de dejarme tocar por Dios y toda la transformación que ha venido después de eso. Antes era una persona muy fría, muy seca para expresar mis sentimientos, mejor dicho, estaba muda para el encuentro con el otro, con el hermano. Ni siquiera me gustaba pues que me abrazaran, nada. Pero cuando empecé a participar un poco más conscientemente en retiros, en convivencias y abrir un poco a poco mi corazón a ese encuentro con Jesús, realmente experimenté una transformación. Recuperé el habla y Dios me ayudó a ir derribando uno a uno los ladrillos que yo misma había construido y que me impedían amar. Eso también me permitió ser más libre, más natural y transparente, más fiel a lo que verdaderamente soy y que simplemente había querido ocultar. Y ese cambio la gente también lo notó, así como los que observaron en el Evangelio lo que Jesús hizo con el endemoniado y que se asombraron por ello. Las personas a mi alrededor también empezaron a decirme, ve cómo has cambiado, se te ve diferente, como que estás más radiante. Y pues con esto notaba que nosotros mismos a veces adoptamos estas diferentes posturas que nos presenta el Evangelio. Primero está la del endemoniado mudo, como yo me experimentaba antes de encontrarme con Dios, pero también tenemos esta otra postura de los que ven las obras que Dios hace en los otros y se asombran, los espectadores. A principio de este año, por ejemplo, me reencontré con un amigo de la infancia, salimos a comer algo y se dio el tema de que estaba en una comunidad y todo eso, entonces aproveché y lo invité al grupo de jóvenes. Mi amigo no era muy afín con la fe ni nada, él era de los que creía en Dios, pero no conocía realmente el Evangelio y mucho menos lo practicaba, pero por alguna razón decidió aceptar mi invitación. Para mi sorpresa, no solo fue el día en que yo lo invité, sino que continuó yendo. Y la verdad es que el proceso que Dios va haciendo con él se ha notado mucho. Su forma de hablar, de actuar, todos los que lo conocimos cuando llegó al grupo, hemos visto su transformación y nos hemos quedado muy asombrados. Incluso él ha llegado a compartir su testimonio de cómo esta nueva experiencia de Dios le ha ayudado a actuar en su vida cotidiana, ¿cierto? Porque él tendía a ser una persona que se enojaba mucho y reaccionaba pues a los golpes, pero ahora nos cuenta que con este nuevo aprendizaje, esta nueva experiencia de fe, ha mejorado muchísimo en ese aspecto y él mismo comenta cómo en situaciones de conflicto ha logrado permanecer incluso pues pacífico, y eso es realmente una gracia, es la gracia del encuentro con Jesús que nos transforma. Este amigo mío también era mudo y también empezaba a hablar y a actuar distinto, de modo que los que estamos a su alrededor podemos notar la obra que Dios va haciendo en él. Y la tercera postura que notaba en esta parte inicial del Evangelio era la de los fariseos, los que quieren ver todo el tiempo la caída, los que se niegan a la esperanza y a creer en lo que ven de Dios, como aquellos que ante los milagros, que son más habituales de lo que imaginamos, siempre tienen esa mirada reacia,
una explicación debe tener, o fue simplemente una casualidad. Y yo también me he encontrado en esa posición. Por ejemplo, con el mismo muchacho de la historia anterior, yo no creía que algún fruto fuera a tener el invitarlo al grupo. Incluso el primer día que fue, pensé que si volvía, se quedaría solo por hacer amigos y pasar el rato. Fui como los fariseos también por mi falta de fe en el poder de Dios, y realmente me he sorprendido mucho con lo que ha pasado después. Y con todo esto que les estoy compartiendo, me llegaba la invitación de Jesús de recordar, de volver a pasar por el corazón nuestra historia con Dios. ¿Cómo ha sido su paso por mi vida? ¿En qué momentos me he identificado con estas tres posturas y con cuál me identifico en este momento? Según lo que vayas descubriendo en esa oración, pídele a Jesús aquello que necesitas y agradece también por las luces que vas recibiendo. Ya en la siguiente parte del Evangelio notaba ese vivir de Jesús conforme a su vocación. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y esto realmente me conmovía mucho porque lograba ver ese vivir de Jesús con propósito. Él tenía tan clara su misión, tan clara su razón de venir al mundo que se dedicó a ello. Jesús sabía lo que hacía y lo hacía poniendo todo su corazón en ello. Y descubría con estos versículos que realmente es muy claro. Jesús en resumidas cuentas se dedicaba a amar, pero con todo el sentido de la palabra, siendo él mismo el amor hecho carne. Me parecía precioso porque al pasar por estos versículos una y otra vez, pues me ponía en su lugar. Me imaginaba la escena y veía a Jesús andando por los diferentes lugares, enseñando, encontrando cualquier oportunidad para predicar, viendo dolencias de todo tipo, unos con enfermedades físicas y muchos otros con dolores del corazón. Y podía sentir también ese deseo suyo de curar, de sanar, y notaba también su dolor de ver a las multitudes así como expresa, como ovejas sin pastor, desordenadas, sin rumbo, sin propósito, y saber que él tenía exactamente lo que necesitaban y se las ingeniaba para darles justamente eso. Pude ver en estos versículos un Jesús regido por el amor, haciendo montones de cosas extraordinarias desde lo ordinario de cada día. Y me llamaba muchísimo la atención porque los jóvenes de mi edad, voy a cumplir 21, andan en su mayoría en un no sé qué hacer con mi vida. A mí me preocupa realmente mucho porque es esto mismo, es ver muchedumbres cansadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Muchos amigos recientemente me han compartido este mismo pensamiento, como que están aquí porque les tocó y no saben realmente qué hacer. Están súper preocupados por hacer buen dinero y por hallar la manera de tener tiempo para hacer lo que les gusta, para viajar, darse sus gustos, y andan frustrados con la vida que tienen actualmente. Y está bien querer un proyecto de vida y trabajar para alcanzarlo, pero si no eres feliz hoy, con la vida que tienes ahora, ¿qué te garantiza que vas a estar vivo mañana para llegar al lugar al que deseas? Y Jesús me ayudaba mucho a recordar esto, que la vida es hoy y Él es el camino. Jesús, siendo Dios mismo, nos mostró que se puede vivir en plenitud desde lo sencillo, tan solo agregándole el ingrediente secreto a nuestra vida y a cada cosa que hagamos, por pequeña que sea: el amor al estilo de Dios. En el paso de Dios por mi vida he podido reconocer esto: cada cosa que he hecho con amor, como si estuviera sirviendo a Dios y no a los hombres, como dice en Colosenses 3:23, me ha hecho sentir la persona más feliz del mundo. Y en esos momentos he podido llegar a experimentar que incluso me puedo morir ya, y a pesar de no haber alcanzado mis proyectos y metas, pues habré vivido plena y feliz. Jesús, al presentarse como el camino, la verdad y la vida, quiere que amemos como Él, que podamos compadecernos y de esa manera seguir su misión, ser esos pastores, esos trabajadores que ayuden a la construcción del reino. Arriesguémonos a hacer del amor nuestra vocación, nuestro estilo de vida, y seremos los más felices de todos. Jesús lo expresa al final del Evangelio: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Esa necesidad que yo veo en mi entorno de tantos jóvenes sin sentido de vida, sin propósito ni amor, es la mirada misma de Jesús que me la comparte para llamarme a ser trabajadora de esa mies. Y así mismo lo hace contigo. Esas necesidades que ves en tu entorno, solo tú las ves,
porque en eso Dios te está llamando a construir el reino. ¿Qué es? ¿Cuál es esa mies donde Jesús te llama a trabajar? ¿Qué le vas a responder? Y finalmente te invito a que te quedes con lo que más te haya resonado de esta predicación y ahí hables con Dios. Profundiza con Él en esos aspectos, en esos versículos y en esas palabras. Y ten una muy provechosa oración.